¿Te imaginas que un día te diagnostiquen una terrible enfermedad donde no puedes llorar porque si lo haces tu vida corre peligro? Pero por suerte un guapo chico se convierte en tu protector de vida. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love is Sweet. Drama que gira en torno a Seon Chong, una mujer educada con doble titulación en economía y psicología. Sus padres eran muy liberales, esto dio lugar a su carácter fuerte, independiente e idealista. Después de graduarse de la universidad, Seon Chong comienza a trabajar para una organización sin fines de lucro para perseguir su sueño de ayudar a los demás. Sin embargo, la repentina muerte de su padre la deja con un gran dilema, así que ella decide unirse a una de las principales compañías de inversión llamada MH para encontrar la razón detrás de la muerte de su padre. El día de la entrevista, Seon Chong se encuentra con nada más y nada menos que Yuan Shuai, su amigo de la infancia. Pero para su sorpresa, este hace lo posible porque ella no entre a la compañía. Él alega que ella es una chica que ni siquiera puede llorar, así que no cree que ella sea capaz de trabajar para la banca de inversión. Pero, ¿cómo es eso de que ella no puede llorar? Bueno, resulta que en la infancia la pequeña Seon Chong era alérgica a las lágrimas. Sí, así como lo escuchas, las situaciones que afectaban sus emociones y que la hacían llorar la llevaban a entrar en crisis y la enviaban directo al hospital. Debido a su alergia a las lágrimas, el doctor le advirtió a su padre que debía evitar en lo posible que ella llorara porque su vida estaría en peligro. Como era su amigo más cercano, el padre de ella le pide que por favor la proteja en la escuela y le paga una mensualidad por ello. Él acepta felizmente la propuesta. Seon Chong lo detesta y dice que es un hombre malvado que le intimidó durante sus años en la escuela. Yuan Shuai le escribe por mensajes de texto diciéndole que rechaza su solicitud porque cree que el estresante entorno bancario de inversión no es adecuado para alguien que no puede derramar lágrimas como ella. Dice que lo hace por su bien y le recomienda otro trabajo, pero Seon Chong se enoja y lo bloquea. Ella no se rinde y asiste a un cóctel de la empresa. Allí conoce a Du Lei, quien es el director ejecutivo de la empresa rival de MH. Durante el cóctel, la amiga de ella intenta vengarse de Yuan Shuai y forma un escándalo delante de todos, diciendo que ella era su novia y la abandonó. Como él no es tonto, no se deja embaucar de ella y en cambio dice que su verdadera novia es Seon Chong. Avergonzada, ella sale corriendo y él la persigue. Ambos se pelean mientras ella lo culpa por supuestamente robarle el papel donde tenía su discurso que daría en la escuela. Debido a que lo extravió, ella olvidó lo que iba a decir y todos se burlaron de ella, lo que hizo que llorara y se desmayara. Ella cree que él se lo robó y esto hizo que ella cambiara de escuela. Enojada, Seon Chong se va y sin querer se tropieza y aterriza en los labios de Yuan Shuai. Ambos se quedan en shock, a lo que la prensa llega y los empieza a acosar y preguntar sobre su relación. Él la protege, pero ella llora y se desmaya. Cuando se la lleva, su pinza de cabello cayó en el piso y es recogida por Du Lei. Él la lleva al hospital y se preocupa mucho por ella. Mientras está inconsciente, él agarra su teléfono y se desbloquea a sí mismo. Además, escribe como si fuera ella pidiendo perdón por haberlo bloqueado. Cuando despierta, su amiga pregunta que por qué lloró y ella no deja de pensar en el beso accidental y se sorprende de ver el mensaje que ella no envió. La foto del beso ya se publicó en todos los medios y su amiga quedó realmente sorprendida. Todos chismean en la oficina sobre su romance y el asistente le dice que sospecha que su jefecito está interesado en Seon Chong. Resulta que él sigue conservando fotos de ella en sus días escolares y recuerda sobre un perrito que ella cuidaba en la escuela todos los días. Al parecer, él se quedó con el perrito para que ella no tenga que llorar cuando éste muera, así que terminó cuidándolo. Yuan Shuai va al vecindario de Seon Chong y convence a la casera de desalojarla pagándole un alquiler mucho más alto. Luego hace arreglos para que un agente le arriende a Seon Chong el departamento al lado suyo, a una tasa de mercado mucho más baja. Así que Seon Chong termina siendo su vecina, cosa que la molesta muchísimo. Seon Chong no se rinde en entrar a la empresa, así que habla con el vicepresidente cuyo nombre es Lin Tai-mu y lo convence de contratarla. Yuan Shuai se entera de esto y se enoja muchísimo. Sin embargo, ya no hay marcha atrás, así que nuestra Seon Chong finalmente entra a trabajar. Yuan Shuai le asigna su primera misión dentro de la empresa y mientras investiga, Du Lei la ayuda y se muestra muy atento con ella.
Una tarde, mientras hacen una investigación para una gran compañía, se hace muy tarde. Él empieza a coquetear con ella y de repente se apagan las luces. Resulta que ya habían cerrado el edificio y ambos quedaron atrapados. Ella se pone nerviosa y él, de una manera muy pícara, empieza a bromear con ella. A Chong Chong de repente empieza a dolerle el vientre y él de inmediato enciende las luces y la protege del frío. Hasta le ata los cordones de los zapatos cuando salen de allí. Él solía hacer esto cuando eran pequeños. ¡Qué tierno! Él la lleva camino a casa y ella se queda dormida. Él la arropa tiernamente y va a la farmacia para comprar unas toallas que ella necesitaba y un termo lleno de bebidas calientes. Resulta que allí se encuentra la amiga de Chong Chong y esta se siente muy avergonzada de verlo. Él espera que ella se despierte y cuando lo hace le ofrece una bebida caliente y le muestra las toallas que, por cierto, le compró muchísimas. Los próximos días en la empresa no serán nada fáciles para Chong Chong, pues se sospecha que ella traicionó a su compañía debido a un proyecto fallido, así que ahora su carrera está en juego. Ella habla con Yuan Shuai y le dice que se acostumbre a la nueva Chong Chong, porque esa chica del pasado ya no existe. Además, recuerda con nostalgia a su difunto padre y le promete que seguirá siendo fuerte y que luchará por permanecer en la empresa. Chong Chong logra superar el obstáculo comercial con la ayuda de Yuan Shuai y termina quedándose en la compañía. Chong Chong le agradece a él por ayudarla a quedarse en MH y lo invita a cenar. Ella le dice que escoja el lugar, así que él la lleva a una tienda de fideos ya que el sabor es similar a las comidas que su padre solía preparar para ellos. Yuan Shuai también se disculpa por el incidente del discurso en la escuela. Él le explica a Chong Chong que confundió su discurso con una carta de amor que ella escribió para un niño. Sí, resulta que él se vio obligado a estudiar en el extranjero, así que le escribió una carta a ella diciéndole cuánto le gustaba. Sin embargo, antes de entregarla, se percató que ella le iba a dar una carta de amor a otro chico. Por celos, robó la carta de amor, que en realidad era el borrador con el discurso de ella. Y bueno, así fue como surgió el malentendido, donde ella pensó que él había sido muy malo con ella, y por eso se transfirió de escuela. Desde ese entonces, él se ha sentido muy culpable por todo lo ocurrido. Después de la cena y de aclarar el malentendido, ambos van a una cabina de fotografías y empiezan a hacer poses similares a las de sus días escolares. Él tira de su cabello para actualizar la misma foto que ambos se tomaron con esa misma pose cuando eran jóvenes. Como han pasado tantos años, Yuan Shuai quiere saber quién es la nueva Chong Chong. Por esa razón, finge estar enfermo para que ella lo cuide. Y efectivamente, ella lo cuida de una manera muy atenta y esto sin duda le gusta. Él hace que ella le lea un libro con un pasaje erótico para hacerle una broma, así que mientras ella lo lee se acerca más y más a él hasta que se siente muy incómodo. Le tose en la cara y le dice que se vaya. La amiga de ella le cuenta a Yuan Shuai que Du Lei es el nuevo maestro de Chong Chong, o sea, es el que la está enseñando con todo lo relacionado a la empresa y al sector de inversiones. Él se pone celoso y cuando está paseando a su perrito los ve llegar juntos. Enseguida lo enfrenta y le agradece de forma sarcástica que la esté enseñando a ella. En esta escena de celos, nuestra Chong Chong solo se queda mirándolos muy confundida. Después de esto, él le dice a ella que tenga cuidado con Du Lei, pues él no ha demostrado ser una persona honesta. Ella reflexiona y le envía mensajes a Du Lei diciéndole que ya no va a poder seguir siendo su estudiante. Chong Chong descubre que la compañía de entretenimiento en la que están invirtiendo tiene graves problemas, porque el CEO está haciendo que sus aprendices duerman con él. A Yuan Shuai no le gusta esto porque la forma de investigar de ella implica beber con 3 aprendices varones. Él se la lleva de allí para protegerla. Ella se enoja pero inevitablemente está muy borracha y se descontrola un poco. A regañadientes, él la lleva a casa. En el camino, ella se queda dormida. Él no puede dejar de apreciar lo hermosa que es y le acaricia el cabello tiernamente. Sin duda ya está muy enamorado de ella. Poco a poco, nuestra Chong Chong se va dando cuenta que Yuan Shuai está cuidando de ella. Como forma de agradecerle, le hace un corazón con sus dedos, y él no puede estar más feliz por eso.
Después de salir del trabajo, ella es interceptada por un malhechor. Este le pide el celular, que por cierto se cae de su bolso cuando forcejea con él. Porque sí, ella se resistió al robo todo el tiempo y hasta peleó con el hombre. Sin embargo, se terminó lesionando el tobillo y la mano. Yuan Shuai la lleva a casa y la cura tiernamente, pero también la regaña por exponerse al peligro. El CEO que está siendo investigado por acoso resulta ser amigo de Du Lei. Por esta razón se presentan muchos problemas en la investigación. De hecho, esta conexión hace que Yuan Shuai tenga una pelea con Du Lei, quien termina golpeándole la cara. Esto hace que Chong Chong se enoje con nuestro protagonista. A pesar de esto, ella se ve obligada a pedirle prestada su ducha, pues le cortaron el servicio de agua. Como el celular de ella quedó destrozado durante el robo, él pensaba regalarle uno nuevo, pero se percata que ella ya tiene uno, así que lo esconde. Mientras se bañaba y se echaba el champú, su perrito entró a la ducha y ella se asustó y sin querer patea a Yuan Shuai. Allí ella se entera que el perrito tiene el mismo nombre que el perrito que ella solía cuidar en la escuela. Finalmente, Yuan Shuai y Chong Chong logran exponer al CEO acosador y este es destituido y reemplazado por otro. El jefe está muy contento con ellos y los felicita. Un día, Chong Chong trabaja hasta tarde y él se ofrece a cocinar para ella. Mientras tanto, ella agarra un cubo de Rubik mientras espera que termine de cocinar. Yuan Shuai la rodea por detrás mientras la ayuda a resolverlo. Ella se queda mirándolo fijamente y bueno, las chispas vuelan entre los dos, pero no pasa nada. Finalmente, ambos disfrutan de una rica cena. Ambos van al cine y él le tapa los ojos para que no llore en una de las escenas. Ella se queda dormida sobre su hombro y cuando se despierta se queda mirándolo fijamente y cuando ya se van a besar, una gordita los interrumpe para que le den paso. Un día ella se entera de que él la engañó para que viviera en su condominio. Esto la hace enojar mucho. Después de discutir con él, ella decide mudarse del lugar. Ella sigue dudando de su amistad cuando eran niños, pues aún cree que él no la protegió lo suficiente. Yuan Shuai no sabe qué hacer con ella y decide irse a un viaje de negocios. El jefe le pide a Chong Chong que asista a una cena de negocios con un cliente. Sin embargo, este tipo hace que ella beba demasiado. Uno de sus compañeros le avisa a Yuan Shuai, quien va de inmediato a buscarla. Ella discute con él cuando este la regaña por beber demasiado, así que se sube en un lugar alto y como está borracha se cae y él la atrapa. Él recuerda los tiempos en que eran niños cuando ella saltó de un árbol y él la atrapó. Ambos se lastimaron, pero ella no lo supo. En voz baja, él le dice a ella que siempre la sostendrá. Y cuando está tentado de besarla, ella se despierta en el último minuto. Después de eso, él la lleva a su casa y la acuesta en su camita. Al día siguiente, Yuan Shuai se disculpa con ella por el departamento. Chong Chong lo perdona, pero le dice que no le mienta otra vez. Ella regresa al departamento y su amiga la regaña por ser tan débil. Mientras discuten, el chico que le gusta a ella y Yuan Shuai se quedan viéndolas de una manera muy cómica. Este chico, quien es el hombre soñado de su amiga, se llama Li Xiaochuan y está diseñando un sitio de citas. Él está buscando inversores para su aplicación de citas para un mayor desarrollo, así que lleva su propuesta a la empresa donde trabaja Chong Chong, pero Yuan Shuai rechaza fríamente su propuesta. Chong Chong se sorprende al saber que Yuan Shuai nunca ha salido con nadie y no ha tenido ni una cita. Ella le dice que no entiende nada, pues él es popular y además goza de buena salud a diferencia de ella. Él la mira directamente a los ojos y le dice que ha estado enamorado de una persona, pero teme decírselo porque no quiere perderla. Ella se da cuenta a quién se refiere y se hace la loca volteando para otro lado. Él finalmente le da una oportunidad a la aplicación de citas, así que tanto ellos dos como Du Lei prueban la aplicación por su cuenta. Chong Chong y Yuan Shuai resultan ser compatibles, sin embargo ninguno sabe el nombre del otro. Ella lo conoce como Zeus y él como Juno. Ambos se hacen amigos en línea y se confiesan sus sentimientos. Los 4 chicos se van de campamento menos Yuan Shuai. Él se entera por las redes sociales de la amiga de ella sobre este viaje y se enoja muchísimo. En realidad siente celos de Du Lei. Ella sabe que él está molesto, así que se porta como toda una princesa y termina contentándolo. Ella también siente un poco de celos por la relación de él con Xiao Nan, la vicepresidenta de la empresa.
Chong Chong tiene problemas con la tubería de su inodoro y Yuan Shuai la ayuda a arreglarlo. En ese momento, él se empieza a sentir muy mal y ella trata de persuadirlo para que vaya al hospital. Sin embargo, él se va al trabajo porque necesita atender unos asuntos importantes. Yuan Shuai siente mucho dolor durante la reunión de inversores. Cuando finaliza, él no aguanta el dolor y ella lo lleva de inmediato al hospital. Allí se le diagnosticó una apendicitis y deben operarlo. Él tiene miedo a la cirugía, pero ella insiste en que debe hacerse con urgencia. El médico asume que ella es la novia de él y Yuan Shuai está feliz de que a ella se le conozca como su novia. Después de la cirugía, Chong Chong se mantiene a su lado y lo cuida. Al día siguiente, él se siente muy feliz de que ella esté allí pendiente de él, así que bromea con ella y cuando ella finge golpearlo, él la agarra del brazo y ambos se quedan mirando fijamente. Ella reacciona, pero él no la suelta, cosa que la pone muy nerviosa. Finalmente, logra zafarse y sale de la habitación. Cuando Yuan Shuai es dado de alta, Chong Chong lo lleva a casa y cocina para él, y él no puede dejar de admirar su belleza. Sí, es que ella no puede ocultar su amor. Sin embargo, resulta que su amigo desea impresionar a su novia, así que él con gusto le ofrece su departamento para que se quede allí. Claro, con la intención de mudarse unos días con su amada Chong Chong. Ella protesta, pero finalmente accede y él se queda en su casa. Cuando cae la noche, ella se da cuenta que él tiene dolor por la operación, así que le ofrece dormir en su cama y ella en el sofá. Él se levanta a medianoche y la ve dormir, le acaricia el cabello y se acerca tanto que chocan sus narices, y le susurra muy tiernamente, «Eres adorable», y luego se va. Ella abre los ojos y se siente feliz por sentirse así. Una noche, ella va a buscar algo en su armario, pero él se lo impide y se besan por accidente por segunda vez. Ambos se quedan completamente paralizados. Resulta que él no quería que ella descubriera un álbum de fotos que él había guardado allí. Durante la cena, ambos se sienten realmente incómodos por el beso. Yuan Shuai intenta de una forma divertida relajar el ambiente. Después de ello, Chong Chong no puede dejar de pensar en el beso. A partir de ese momento, ella confirma dentro de sí misma que está enamorada y hasta sueña despierta con su amado príncipe. Ambos son invitados al evento oficial de la aplicación de citas porque son la única pareja 100% compatible. Los dos tienen los ojos vendados. Julie les hace una serie de preguntas que respondieron de forma positiva y los hacen quedar frente a frente. Ambos se quitan las vendas y se quedan realmente sorprendidos de saber su identidad. Los dos miran las ballenas y luego se miran fijamente. Aunque no digan nada, ya su noviazgo es casi oficial. Días después, Xiaonan invita a cenar a Yuan Shuai y allí le confiesa que está enamorada de él. Sin embargo, él la rechaza. Cuando él va un momento al baño, Chong Chong lo llama y Xiaonan atiende la llamada. Esto la hace enojar muchísimo, tanto que comienza a tirar las cosas de su armario y descubre una caja de cosas viejas de sus días de escuela. Ella lee la carta que él había escrito antes de irse al extranjero para sus estudios y descubre que él ha estado secretamente enamorada de ella todo el tiempo. Chong Chong sale corriendo a buscar a Yuan Shuai y se lo encuentra en un hermoso camino lleno de luces. Ambos confiesan sus sentimientos el uno por el otro. Él le tapa los ojos y se dan un dulce beso mientras la nieve cae sobre sus rostros. Como su amor es oficial, ambos no pueden resistirse a mostrarse mucho amor. Resulta que empiezan a besarse en los pasillos de su departamento cuando se dan cuenta que Xiao Chuan los está grabando. Resulta que lo hizo para lo de su aplicación de citas. Esto fue realmente incómodo para ambos. Después que el chico se va, ellos continúan lo que estaban haciendo y pasan la noche juntos. Al día siguiente, nuestros tortolitos están en pocas palabras de luna de miel. No pueden dejar de darse amor todo el día. Hasta en el trabajo aprovechan toda oportunidad para darse besitos y esconderse de los demás como todos unos adolescentes enamorados. Pero no todo es felicidad, pues en los próximos días Du Lei envía a Chong Chong a hacer trato con un cliente. Sin embargo, terminó drogada en una habitación de hotel. Él la encuentra y la lleva al hospital de inmediato. Resulta que la que está detrás de todo esto es Linda, una mujer que está enamorada de Du Lei, pero sabe que este no está enamorada de ella, sino de Chong Chong. Du Lei se reúne con ella y la enfrenta,
pero esta empieza a recordarle el pasado y lo culpa de la muerte del padre de Jeong-seong. Resulta que el padre de Jeong-seong era dueño de una fábrica de fideos instantáneos, pero un accidente de seguridad alimentaria causó que la empresa enfrentara una terrible crisis. Linda convenció a Dulei para hacerse cargo de la compañía, así que él convenció al padre de Jeong-seong de que firmara un contrato que en realidad destruiría su empresa. Y así fue, el padre de Jeong-seong terminó muriendo de un ataque al corazón después del fracaso de su negocio. Por eso, el motivo de Jeong-seong de unirse a la empresa de MH era verificar por sí misma si esas empresas de inversión son 100% confiables. Jeong-seong le cuenta toda esta historia a su amado, y él sin duda queda muy impresionado y la apoya, pues también quiere llegar al fondo de las cosas. Yuan Shuai tiene que hacer un viaje de negocios muy urgente, así que le pide a Jeong-seong que vaya a su oficina y le dice que tal vez no pueda pasar el año nuevo con ella. Se están besando apasionadamente cuando Xiaonan llama y entra en la habitación. Ella supo lo que estaban haciendo, así que la regaña y le dice que sea discreta, pues si todos se enteran, ella principalmente saldría perjudicada. Jeong-seong viaja a casa de su madre para pasar el año nuevo con ella, pero se sorprende al ver a su amado allí junto a ella, así que ambos van a casa de la suegrita. Sin embargo, no se presentan como novios, sino como colegas. Yuan Shuai hace todo lo posible para halagar a la madre de Jeong-seong y sus vecinos. Todo va bien con la suegrita hasta que ella menciona la historia del chico que robó el discurso de su hija y lo que ella sufrió al cambiarse de escuela. Esto lo hace sentir muy mal y confiesa que ese chico era él. Le explica todo y le pide perdón. La madre se enoja y lo obliga a beber 3 copas llenas de vino como castigo antes de perdonarlo. Después de esto, ella lo trata mal pidiéndole a que duerma en el sofá con una manta delgada. Luego atrapa a su hija durmiendo con él en el sofá. Sin embargo, su actitud hacia Yuan Shuai cambia cuando le explican que en realidad están saliendo. La madre de Jeong-seong no está contenta de que su hija trabaje en esa empresa, así que le cuenta a su futuro yerno toda la historia de su padre y su triste muerte. Él le promete que investigará este caso y que llegará al fondo de las cosas. Así que él se pone manos a la obra y recluta a Dulei como su secretario para que lo ayude en la investigación. ¡Qué ironía! Sin embargo, después de una exhaustiva investigación, Jeong-seong y Yuan Shuai dieron con Linda como la culpable. Pero aunque ella sí tuvo que ver en esto, en realidad la mente maestra tras esta sucia jugada es de Lin Tae-moo, el nuevo ejecutivo de MH. Este hombre manipula a un empleado para sabotear a Jeong-seong, así que le tiende una trampa y la deja atrapada en un ascensor. Pero afortunadamente llega Yuan Shuai como todo un superhéroe y la salva. Él la lleva al hospital y luego a casa. Está muy preocupado por ella, así que se queda a su lado para cuidarla. Dulei está enojado y muy celoso de Yuan Shuai y está cansado de que él siempre sea el superhéroe de ella, así que hace un trato con Tae-moo. Le pide que coopere para derribar a Yuan Shuai, ya que afirma que quiere a Jeong-seong. Así que las cosas se complican cuando Yuan Shuai es acusado de aceptar sobornos. Todos los ejecutivos lo interrogan, inclusive Tae-moo. Este lo amenaza y le dice que renuncie a la investigación y a la empresa. De lo contrario, se meterá con las personas que le importan. Esto lo pone en una situación difícil, así que para proteger a Jeong-seong, él se distancia deliberadamente de ella. Admite su crimen y rompe con ella. Jeong-seong no lo puede creer y le dice que la mire a los ojos, pero él no puede, no es capaz. Sin embargo, finalmente lo hace y allí ella se da cuenta que su ruptura es oficial. Ella se va y no puede con tanta tristeza, así que rompe en llanto y entra en una crisis. Sin embargo, Yuan Shuai estaba allí, la abraza y la lleva al hospital a tiempo. Dulei toma el puesto de Yuan Shuai. Sin embargo, Xiaonan sospecha que él estuvo detrás de la caída de Yuan Shuai y se lo comunica a Jeong-seong. Finalmente se revela la verdad de la muerte del padre de Jeong-seong. Esta es el resultado de lo que hizo Tae-moo. Cuando estaba teniendo un ataque al corazón, él le quitó el medicamento y lo vio morir. Linda estaba de espectadora y no hizo absolutamente nada para impedirlo. Dulei se une a Yuan Shuai para hacerle pagar todos sus crímenes a Tae-moo. Saben que la vida de Jeong-seong está en peligro debido a él.
Después de mucha investigación y de tener todas las pruebas, finalmente el equipo de Yuan Shuai captura a Lin Tai-mo. Linda también coopera y se entrega. Xiong Xiong está enojado con Yuan Shuai por ocultarle la verdad. Ella lo echa de su departamento. Él se pone muy triste y se va a beber. Xiong Xiong viaja de nuevo para visitar a su madre. Yuan Shuai también aparece para darle a la suegra un contrato que le devolverá la marca de fideos de su esposo. Ella se conmueve hasta las lágrimas. Luego, Yuan Shuai se disculpa con Xiong Xiong por ocultarle la verdad y no confiar lo suficiente. Él le promete que ya no la intimidará, sino que la protegerá, así que se reconcilian con un fuerte abrazo. 2 años después, nuestro Yuan Shuai amanece con un nuevo peinado que le hizo su amada. Pobrecito, no saben lo que se metió. Y sí, ambos se fueron a vivir juntos, así que deben compartirlo todo. Xiong Xiong ahora es vicepresidenta de MH y su amado Yuan Shuai es ahora el director gerente de GE. Recordemos que desde que renunció se unió a otra empresa, así que ahora ambos se convierten en rivales comerciales y empiezan a competir el uno con el otro para cerrar negocios con los mejores clientes. Claro, ambos compiten sanamente y logran separar los negocios de su vida personal. Du Lei se vuelve muy exigente con Xiong Xiong y la sobrecarga con mucho trabajo, hasta que un día su cuerpo no aguanta más y se desmaya debido a una gastroenteritis. Pobrecita, ya perdimos la cuenta de las veces que ella ha sido hospitalizada. Yuan Shuai se apresura al hospital y tiene una fuerte pelea con Du Lei por presionarla demasiado. Él obliga a su amada a que descanse por una semana. Un día, él encuentra una prueba de embarazo en el baño y se sorprende muchísimo. Emocionado, habla con ella y le dice que su hijo se llamará Yuan Smart. Para su decepción, ella le dice que no está embarazada, pues su periodo acababa de terminar. Él se pone muy triste, pero ya tiene en mente algo grande para ella, que es proponerle matrimonio. Así que cuando ella está dormida, le mide su dedo y compra un hermoso anillo. Después de varios días estresantes en el trabajo, Yuan Shuai se preocupa y le dice a Xiong Xiong que renuncie por su salud. Ella se enoja al principio, pero después lo considera. Días después, Du Lei la invita a celebrar su cumpleaños con él. Yuan Shuai la llama y podía escuchar la voz de Du Lei en el fondo. Él se preocupa y la busca. Xiong Xiong le menciona a Du Lei que está considerando renunciar, pero Du Lei pone su mano sobre la de ella y ella comienza a sentirse incómoda cuando él le pregunta si su renuncia tiene algo que ver con Yuan Shuai. De camino a casa, él se pone intenso con ella. Ella frena, él sigue acosándola y cuando la intenta besar por la fuerza, Yuan Shuai llega y le da un puñetazo. El tipo se queda todo triste y en shock, mientras que nuestros protagonistas van a casa y se dan un fuerte abrazo. Xiong Xiong se entera por boca de Du Lei todas las cosas malas que él ha hecho. Ella se decepciona por completo de él. Du Lei dice que simplemente no quiere que ella lo deje y siente que es injusto que a ella le importe tan poco. Xiong Xiong le aconseja que no desperdicie más energías en ella, ya que solo lo ve como maestro, amigo y superior. Además, le dice que se aleje de ella. Por otro lado, Yuan Shuai también lo enfrenta y le dice que no expondrá sus crímenes con una condición, que renuncie a NH y que se vaya muy lejos. Él no quiere que la reputación de la empresa se manche, por eso tomó esta decisión. Finalmente llegó el día de la propuesta que con tanto cariño preparó Yuan Shuai para su amada. Decoró los pasillos de la empresa de una manera muy romántica y proyectó un video de cómo él intentó en 3 ocasiones proponerle matrimonio siendo un total fracaso. Así que la cuarta es la vencida. Ella se ríe y él aparece con un gran ramo de flores. Se arrodilla y toma el anillo de su amado perrito y le propone matrimonio. Esta escena fue realmente hermosa y conmovedora. Ella aceptó y adivinen qué, se casan allí mismo. Se toman de las manos y se van de inmediato de luna de miel. Esta hermosa historia de amor termina cuando ambos se enteran de que se convertirán en padres. Este drama es realmente hermoso y súper empalagoso de amor. Por eso, si te encantan las historias de oficina llenas de mucho romance, Love is Sweet es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.